Hola, buenas noches. Estamos empezando nuestra transmisión de este lunes 19 de febrero. Muchas gracias a los que están en las redes sociales y a Anastasia y a Tomasa que están aquí un poco inquietas porque no estuvieron en las listas de ninguno de los dos partidos de oposición, porque creo que nunca estarían ellas en el PRI. Pero bueno, buenas noches, muchas gracias. Vamos a hablar de esta verdadera ensalada de locos que se ha vuelto la política mexicana. Vamos a comentar, espero sus opiniones, espero que tampoco perdamos la paciencia, porque la política así es. Buenas noches, muchas gracias a José Ariel, a Rebeca Latriste, Alejandro Bolaños Martínez, Armando Franco, que se está sumando, a Óscar Valdespino desde Torreón, muchas gracias. A los lectores y seguidores de la revista Proceso que se están sumando, a Grala, muchas gracias, a Leopoldo Lezama, Mario Alberto Lomelí, buenas noches. Vamos a comentar las últimas novedades, salvo que ya, bueno, espero que no suene la alarma sísmica, toco madera, porque el día de hoy, en la madrugada, casi a la 1 de la mañana, pues varios nos asustamos, los que estábamos despiertos y los que se despertaron con la alarma sísmica. Por fortuna, lo que hemos estado observando son movimientos telúricos oscilatorios con réplicas múltiples, más de 200 del sismo del viernes, que a final de cuentas liberan energía en la Tierra. Tiene alguna significación. Mandan saludos a Tomasa y Anastasia desde la República Pacheca. Pues yo creo que solo desde esa república se puede entender lo que está sucediendo en el país. Pero bueno, vamos a entrarle ahorita al análisis desde Tláhuac. También les mando un saludo a esas pobres tierras sin ley. A Gunther, a Lisbeth Ramírez Espinosa, a Alberto Estudillo, a Marcelo Reyes Hernández, muchas gracias. Me dice, no le echas la sal. Es una realidad, estamos en una zona sísmica y creo que vamos a tener sismos muy seguido en la zona del Valle de México y desgraciadamente en Oaxaca. Lo que hay que evitar es que se llegue el helicóptero de Navarrete Prida o del gobernador en turno, porque ya saben que los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional generan más muertos que los sismos. El verdadero daño no es el que nos está haciendo la tierra, es el que nos está haciendo la clase política, los gobernadores. Hasta las metáforas que la sismología y la vida nos da, pues nos está poniendo muy claro qué es lo que está sucediendo en el país. Aprovecho también para mandar saludos a Tuzantla, Michoacán, a Edgar Toro, saludos sísmicos también, a Ulises Mendívil. Me dice que qué tan cierto es lo de la mansión de Clavillazo en Michoacán, hay que averiguar. A Alvarid Morán, muchas gracias desde Puebla. A Carla Saavedra desde Jalapa, Veracruz. A Rudy Mendoza desde Atlanta, muchas gracias por seguirnos. A Miguel Di Mayuga, colega de la revista Proceso, muchas gracias. A Yolanda Rodríguez, Alejandro Bolaños, ¿es o no un delincuente el Napito? Esa es la pregunta del día de hoy, porque se ha abierto una campaña de medios para decir, ya ven, López Obrador no solamente tiene a la fea y maldita del Bester Gordillo ahí cerca, sino también al maldito ladrón de mineros Napoleón Gómez Urrutia. Ah, pero el maldito y ladrón de Carlos Romero de Champs ahí sigue en el PRI. Ese sí, que desvió 1,000 millones de pesos a la campaña del 2000 y sigue ahí. Ah, pero Víctor Flores, el de los ferrocarrileros, que no solamente se ha robado los fondos de los trabajadores, o a todos los líderes charros de tanto de la CTM como de los sindicatos de protección, esos están todavía con el sistema que se está cayendo. ¿Qué quiero que abordemos el día de hoy? ¿Por qué están generándose tanta polémica en torno a las candidaturas, sobre todo las de Morena y las del Frente del PAN, PRD, MC, a las listas plurinominales del Senado? En primer lugar, se trata de las listas en donde prácticamente tienen seguro un
un sitio en la Cámara Alta y por supuesto tendrán fuero. Están las otras listas, las de los diputados plurinominales, que dependerán desde el nivel de voto que tenga cada una de las circunscripciones plurinominales. Recuerden que a mayor voto a favor de un candidato a diputado federal o a un senador por mayoría representativa y a favor de un candidato presidencial, menor es la proporción del voto para que lleguen los plurinominales, sobre todo en el Senado. Entonces, lo que tenemos que estar muy pendientes no solamente es de las listas plurinominales al Senado o de las listas plurinominales a la Cámara de Diputados, sino de los candidatos a diputados federales y a senadores por cada entidad, por cada distrito electoral, por cada delegación que nos corresponda. Este es el asunto para que podamos hacer nuestro propio voto inteligente, no un voto de fanáticos con Morena o antimorena, o con Anaya o anti-Anaya, o peje o antipeje, o por supuesto el voto disciplinado, acarreado o institucional del PRI. Estas elecciones, las del 2018, van a ser las primeras en donde tenemos que utilizar nuestra inteligencia ciudadana para saber por quién debemos votar en el Congreso, en la presidencia, en las gubernaturas, y no dar un cheque en blanco a nadie, a nadie. Dicho esto, paso a analizar lo que está sucediendo. ¿Qué estamos observando? Es el derrumbe de los partidos que formaron parte del Pacto por México. Es el derrumbe del PRI, es el derrumbe del PRD, tan derrumbe que nada más les quedaron las sillas para que se pudieran estar golpeando en la convención de delegados, pues porque están en un proceso ya prácticamente de pulverización los del PRD. Ya Morena prácticamente los desfondó y ahora pues están en un anexo con el PAN. Pero también el PAN se está derrumbando porque el grupo político que dirige Ricardo Anaya lo que ha hecho es apoderarse de la estructura, marginar otros liderazgos, y eso lo que está provocando es que muchos de los panistas tradicionales o de los grupos tradicionales del PAN vayan con quien menos nos hubiéramos imaginado, con López Obrador, con Morena, con el candidato que en el 2006 ellos, los panistas, dijeron que era un peligro para México. ¿Qué está sucediendo en el PRI? Pues el PRI se está desmoronando. Se está desmoronando no solamente por la herencia del mal gobierno de Peña Nieto, que los mantiene en menos de 16% de preferencias electorales, sino también porque tienen un mal candidato que no ha logrado prender a la ciudadanía, ni mucho menos a la militancia priista, si es que existe todavía, y 3, tienen un pésimo dirigente priista que además los insulta diciéndoles prietos, que no aprietan. No protestes, Anastasia. ¿Y qué tenemos del lado de Morena? Del lado de Morena tenemos ahorita no un instrumento ideológico y programático coherente, sino un instrumento pragmático para llegar al poder. Lo que está sucediendo es exactamente lo inverso de lo que sucedió en el 2006. Está haciendo todo López Obrador y su equipo para ganar, no solamente para tener la razón. Y los grupos y las personalidades y los líderes sindicales y los empresarios que en el 2006 dijeron que él era un peligro para México, ahora se están sumando a su candidatura. ¿Por qué? Porque el derrumbe del PRI, el derrumbe de las expectativas de otros partidos es tan grande que entonces están ahorita en lo que yo he llamado la cargada hacia Morena, o lo que yo he dicho es el arca de Noé. Están tratando de salvarse. Lo que vamos a vivir es un auténtico proceso de sálvese quien pueda. Morena es por el liderazgo de López Obrador, por la ventaja que lleva en las encuestas y que no lo han podido bajar, está capitalizando este derrumbe. Y la política es eso, una política de capitalización de alianzas para llegar al poder. Nos gusta, no nos gustan muchos de los candidatos que están en Morena y mucho menos la alianza con el PES, a los que hemos simpatizado con Morena.
a los que hemos votado por la izquierda en México. Pero también, ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué tenemos exactamente en las opciones? Es una desgracia que Marichuy haya sido no solamente abandonada, sino realmente la hayan dejado sola en una candidatura independiente. Yo creo que ahí hay algo que debería explicar en algún momento el Consejo Nacional Indígena. ¿Por qué dejaron sola a Marichuy? Ya entendemos que pudo haber una cuestión de trampas del INE o de incapacidad de la estructura de telecomunicaciones para que haya acceso a banda ancha en las comunidades en donde Marichuy está siendo o era la candidata. Pero bueno, es evidentemente lo que está sucediendo. Ahora, de las listas de Morena, por supuesto que lo que está llamando la atención es el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia fue señalado como el responsable de un desvío de $50 millones del sindicato minero durante el gobierno de Vicente Fox. Durante el gobierno de Vicente Fox ocurrió una cacería contra líderes del PRI que no se aliaron al PAN o al foxismo. No hubo cacería con Elbester Gordillo, pues porque ella le funcionó como interlocutora. Y con Napoleón Gómez Urrutia hubo no solamente una cacería, sino hubo una tragedia de por medio, que fue la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida ya en el sexenio de Felipe Calderón. Y la persecución fue encabezada por órdenes de las empresas mineras, por órdenes de los grandes intereses que se han quedado con el 95% del territorio minero más importante del país, y por órdenes de los magnates mineros. ¿Es Napoleón Gómez Urrutia una víctima o un verdugo de los trabajadores mineros? Eso es lo que los trabajadores mineros deben decir desde su lado. Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis sensato de si realmente Napoleón Gómez Urrutia es el enemigo y entonces ya se corrompió todo Morena, o realmente estamos cayendo en otra campaña mediática para desprestigiar el todo por las partes. Yo nada más les quiero compartir. Yo la verdad no conozco a Napoleón Gómez Urrutia. Entiendo que en el sindicalismo minero ha habido siempre un charrismo terrible, pero también entiendo que desde 29 de agosto del 2014, el Poder Judicial determinó la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión en contra de Gómez Urrutia. A mí me escribió la compañera Rosa María O'Leary. Ella trabaja para la radio comunitaria Radio Bemba. Radio Bemba, como radio comunitaria, no está financiada por ningún gobierno, no está financiada por Peña Nieto, no tiene nada que ver con los concesionarios privados mexicanos, no arman campañas a modo. Lo que me escribe esta compañera es: señor Villamil, no conozco personalmente al señor Gómez Urrutia. Nos tocó a la compañera Lili Valdenegro y a mí entrevistarlo a través de una radio comunitaria que es Radio Bemba. Lo que le puedo decir es que nosotros hemos apoyado a los mineros en su lucha y le puedo asegurar que la mayoría lo respeta y aprecia. Y cuando un líder tiene ese respeto, habla bien de él. No lo conozco personalmente, pero conozco a los mineros de la 65 sección de Cananea, a quienes hemos apoyado incondicionalmente en su lucha contra el nefasto Grupo México. Cuando me está hablando del Grupo México, me está hablando de quien nadie menciona, que es el señor Germán Larrea, que es uno de los mineros y de los empresarios más ricos de México, a quienes Salinas y Felipe Calderón le regalaron prácticamente las minas más grandes. Hay algo ahí en torno al sector minero que fue abierto a las inversiones canadienses, porque los trabajadores mexicanos ganan 10 veces y 5 veces menos que los trabajadores canadienses. Entonces, por eso también hay una presión de un sector de los mineros. Esto creo que lo tiene que explicar Morena. Yo lo estoy explicando a mi leal y saber entender. A mí no me agrada que de repente vengan sorpresas, pero bueno, eso es parte de lo que los militantes de Morena tienen que
explicar, por ejemplo, también explicar por qué la exministra Olga Sánchez Cordero está en la posición 3 de la lista plurinominal y al mismo tiempo va a ser secretaria de Gobernación. O sea, ¿qué está definiéndose ahí? Si es más importante la Secretaría de Gobernación o la posición en el Senado. El exdelegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, va en posición 4 y la nota impresionante y positiva es la incorporación de la excomandante de las policías comunitarias de Guerrero, Nestora Salgado, en la posición 9, debajo de Germán Martínez, ex dirigente nacional del PAN, ex colaborador muy cercano a Felipe Calderón. Yo solamente les quiero contar una anécdota con Germán Martínez. Aprovecho nada más para tomar un poquito de café y invitarles. Germán Martínez en el 2006 fue el representante del PAN en el IFE y fue también el operador con el Tribunal Electoral para la calificación de la elección de aquel año, del 2006. Acuérdense de aquel año en donde se polarizó el país, en donde López Obrador era un peligro para México. Y Germán Martínez pues fue el operador frente al Tribunal Electoral y frente a las autoridades electorales de esa época. Y ahora se está sumando a la candidatura de López Obrador y a la candidatura de Morena. ¿Qué significa esto? Que todos son chaqueteros, que todos son mentirosos, que todos son hipócritas, o que la debacle del PAN es más grave que lo que sucedió cuando se unieron las fuerzas para frenar a López Obrador y llegar a la presidencia de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la misma situación la del 2018 a la del 2006, que curiosamente todos aquellos que se unieron y que pactaron para que no llegara López Obrador a la presidencia de la República, ahora se están acercando a López Obrador y se están sumando a su campaña. Es la paradoja del fin de sistema. Estamos viendo en realidad el derrumbe de un sistema. Y a los mexicanos no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta este tipo de situaciones, pero eso es lo que vamos a vivir. Gane o no gane la presidencia de la República López Obrador, vamos a vivir o estamos viviendo ya el derrumbe de un sistema de partidos políticos que surgió en 1988 y que llegó a su máxima expresión de cleptocracia en el 2018. Y sobre esa base nosotros tenemos que decidir cuál es el liderazgo político que puede sacar al país adelante y que puede refundar el sistema político con el concurso de la sociedad. ¿Y qué clase política queremos? ¿Y qué clase de medios y de información queremos entender? Y por supuesto hay caballos de Troya y por supuesto hay gente que no representa la pureza, porque en la política no hay pureza, en la política hay intereses, pero también en la política hay sociedad. Y eso es lo que tenemos, o creo que es importante debatir. En el caso del PAN y del PRD y del MC, o sea, del Movimiento Ciudadano, las listas pues también han generado una tensión terrible. Estuvo a punto de un amago de ruptura el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el sábado pasado, en la noche. Luego se desdijo, habló con Ricardo Anaya, pero el punto ahí más delicado era la candidatura, es la candidatura de Miguel Ángel Mancera en la lista plurinominal del PAN para el Senado. Aquí hay un debate que deben de definir y seguramente se va a definir en el Tribunal Superior, o en el Tribunal Electoral, perdón, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Está en condiciones de elegibilidad o de ser candidato Miguel Ángel Mancera? ¿Sí o no? Hay una prohibición de que puedan ser candidatos siendo jefes de gobierno o gobernadores. Los que están defendiendo esta posición dicen que la prohibición no es explícita para las candidaturas plurinominales. Y los que están defendiendo y los que están diciendo que debe bajarse esa candidatura señalan que, ok, a lo mejor no está definido para las senadurías plurinominales, pero es grotesco que Mancera vaya como senador por Chiapas siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero más allá del argumento legal, está el argumento político y legítimo y moral. Es
moral que Miguel Ángel Mancera se vaya de la jefatura de gobierno después del desastre que hay con 8,000 millones de pesos en el manejo de los fondos de reconstrucción del sismo, esto es más grave que si el señor Napoleón Gómez Urrutia o no traicionó a los mineros o traicionó a la REA. Esto es más grave porque esto es lo que estamos viviendo ahorita, los habitantes de la Ciudad de México. Esta es la situación que ese debate también no ha querido dar el Partido Acción Nacional, porque lo que hicieron es una amalgama de intereses para llevar a Ricardo Anaya a la presidencia de la República o a la candidatura a la presidencia de la República. Y en el caso de José Antonio Meade y el PRI, espérense que de mañana al miércoles van a haber muchas noticias sobre lo que está sucediendo al interior del PRI. No podemos inventar ni operadores ni clase política en este país que ha sido devastado después de 30, casi 40 años de una decadencia de sistema y de políticos. Entonces, bajo esta óptica, yo les invito a reflexionar y a no ser tan emocionales en la definición del voto o de la simpatía o del apoyo hacia un partido o hacia un candidato. En fin, estoy viendo muchos de sus comentarios. Es el análisis que yo quería comentarles. López Obrador también cambió. López Obrador ha cambiado del López Obrador del 2000, cuando ganó la jefatura de gobierno, del 2006, cuando estuvo a punto de ganar la presidencia de la República, y del 2012, cuando se le acercó mucho a Peña Nieto, que llevaba ya toneladas de dinero y de apoyo del Bester a la candidatura presidencial del 2012 y a lo que fue, a final de cuentas, la compra de la presidencia de la República en el 2012. Ahora vamos a ver la restauración de un sistema que nos va a costar bastante tiempo. Pero, ojo, no caigamos en la resignación de votar siempre por los mismos. No caigamos en los prejuicios y en la guerra sucia, ni en el maniqueísmo informativo de los medios que históricamente siempre están alineados al oficialismo. En fin, muchas gracias, les agradezco su interés, sus comentarios, sus reacciones. Vamos a seguir analizando porque esta campaña apenas se va a poner mejor de lo que fue la precampaña. Muchas gracias, buenas noches.